Capítulo 4. Cuando la magia del pozo encantado comenzó a desvanecerse, la joven Miko se encontró inmersa en la oscuridad. Miró hacia arriba desde las profundidades del viejo pozo y, después de que su visión tuvo un momento para ajustarse, se dio cuenta de que la oscuridad no se debía a la noche sino al recinto que rodeaba el pozo. La casa del pozo, se dio cuenta, estoy en casa. El corazón de Kagome dio un vuelco de alegría cuando finalmente se dio cuenta de que su viaje hacia atrás en el tiempo no había impedido su capacidad de regresar a su era. Con la euforía llenando cada uno de sus movimientos, salió del viejo pozo y atravesó la puerta del recinto. Los olores y sonidos del mundo moderno la rodearon en su reconfortante familiaridad. Aunque para muchos los olores contaminados del smog y la contaminación que ensucian el aire y la multitud de gritos, bocinazos y rugidos de motores de las calles debajo del santuario serían considerados molestias molestas, para ella eran una bocanada de aire fresco, bueno, no exactamente fresco. Pero te haces una idea, ¿verdad? Todo estaba como lo había dejado y, al menos durante 1 o 2 días, se le permitiría llevar una vida normal como cualquier otra adolescente de su época. La escuela, ir de compras, salir con los amigos, incluso ver la televisión con su hermanito o cenar con su familia. Tareas mundanas de las que sus amigos siempre se lamentaban, eran tareas que esperaba con alegría extática porque eran tareas que le recordarían que, cuando todos los poderes de Miko y los fragmentos de Shikon y las batallas fueran despojados, ella era solo una normal chica. Mamá. Gritó mientras corría hacia la casa. Estoy en casa. Kagome apenas escuchó el saludo de su madre mientras rápidamente se quitaba los zapatos, dejaba caer su mochila pesada y sus armas, y corría hacia el baño. No había nada como una larga ducha caliente después de regresar de vagar por el campo y participar en batallas que generalmente dejaban a una persona empapada en las sustancias con el olor más repugnante de la tierra. La señora Higurashi vislumbró la silueta de su hija alejándose de la base de las escaleras, pero simplemente negó con la cabeza. No había nada que pudiera hacer para detener a la niña de un destino que le había sido anunciado hace mucho tiempo, pero podría estar aquí para saludarla cuando regresara y para ofrecerle calidez y consuelo cuando el duro mundo en el que viajaba se lo negara. Kagome siempre había sido una chica especial, y la señora Higurashi sabía desde el momento del nacimiento de su hija que estaba destinada a algo especial. Por supuesto, el hecho de que él hubiera estado allí para presenciar el nacimiento había sido un claro indicio. Pero claro, él no sabía que mientras la observaba, ella lo había estado observando a él. Puede que no sea tan talentosa como su hija, pero cuando uno desciende de una larga línea de sacerdotisas y se cría en un santuario, hay ciertas cosas que se recogen en el camino. Y un aura demoníaca tan grande no es algo que normalmente se pase por alto. Aún así, saber que su hija estaba destinada a algo grandioso no alivió sus preocupaciones por el bienestar de la niña en el camino. Kagome era fuerte, lo sabía, pero incluso la más fuerte. No, especialmente los seres más fuertes fueron probados hasta los límites de sus habilidades mientras viajaban por el camino de la vida. Y para Kagome, sus pruebas apenas comenzaban. Así que la señora Higurashi hizo todo lo que sabía que podía hacer. Lavó y limpió el equipo de viaje de su hija, empacó y volvió a empacar su bolso con comida, ropa y suministros médicos, le dio una comida caliente y una cama suave para dormir cuando regresó, y siempre estuvo allí como un hombro para llorar cuando llegó. Era necesario o simplemente como alguien con quien hablar cuando Kagome estaba dispuesta o podía contarle sus problemas. Hizo todo lo que pudo sin intentar interferir. Hizo todo lo que cualquier madre podría hacer para asegurarse de que su hija estuviera feliz y segura. Pero como todas las madres, no podía hacer mucho. Porque al final sería Kagome la que tendría que enfrentarse a sus miedos y a las criaturas de sus pesadillas. Y todo lo que la señora Higurashi podía esperar era que cuando llegara ese momento, su hija no sintiera que estaba sola. Con un suspiro de resignación, la señora Higurashi bloqueó cualquier otro pensamiento sobre un futuro que aún no se había escrito y se dedicó a sus tareas. Una cosa a la vez era todo lo que podía hacer, y lo primero era lo primero. Esa pila que Kagome había dejado con tanta gracia en la entrada. Recogió los zapatos y el equipo embarrados que su hija había dejado en un montón en su carrera, pero se sorprendió mucho cuando de la pila enredada de las cosas de Kagome una espada cayó al suelo. Aún así, por extraño que fuera para Kagome llevar una espada, ya que entre el resto de sus cosas también se incluía un arco y un carcaj de flechas, la señora Higurashi simplemente lo tomó con calma. Después de todo, no sería malo que Kagome estuviera aprendiendo técnicas defensivas de espada de Inuyasha o de su amigo Taiji Yasango.
Entonces, ella se inclinó y recogió la espada también. Le pareció que la hoja podría necesitar un poco de pulido de todos modos. Aparentemente, la espada estuvo de acuerdo con ella, porque inmediatamente después del pensamiento pulsó con una oleada de calor que la llenó con un sentimiento de aprecio. La señora Higurashi sonrió y luego se rió un poco para sí misma. Realmente era asombroso el tipo de cosas a las que una persona podía acostumbrarse. Demonios, semidemonios, espadas inteligentes, sí, todo un lugar común. Bienvenido al santuario Higurashi. No muy lejos del santuario Higurashi, en el último piso de un rascacielos en el distrito comercial, otra espada latía en respuesta a la proximidad de, bueno, sí misma. Tenseiga se estremeció dentro de su funda y traqueteó contra las ataduras colocadas sobre él por el maldito accesorio de pared en el que había estado instalado durante demasiado tiempo. Oh, cuánto anhelaba volver a ser libre, ser cargada y cuidada, ser utilizada. No ser olvidado sobre una pared destrozada y dejado pudrirse, no es como si pudiera pudrirse, pero aún así no le gustaba quedarse colgando allí sin nada que hacer por una eternidad. Entonces se estremeció y traqueteó y le rogó a su amo que escuchara su súplica para ser liberado, y pronto sus súplicas fueron respondidas. Su amo lo levantó de las restricciones de su agarre y lo aseguró en su agarre para escuchar el mensaje que podría darle. Así que es hora. Tenseiga latía alegremente, pensando que su maldito aislamiento finalmente llegaría a su fin, pero su amo tenía otras ideas. Silencio. Ordenó antes de devolver el colmillo a su lugar de descanso. Sesomaru echó un vistazo a su reloj de pulsera. Apenas era lo suficientemente temprano para que saliera el sol y, sin embargo, aquí estaba en su oficina haciendo papeleo. De todas las cosas que podría estar haciendo, el poderoso señor Inu de las tierras occidentales estaba haciendo papeleo. Oh, cómo detestaba el papeleo. Pero bueno, no había nadie más en su compañía en quien pudiera confiar para ser lo suficientemente competente como para hacerlo sin romper todo lo que había construido durante su larga vida. Y aquí estaba él, a una hora desdichada de la mañana, haciendo lo que detestaba, solo para ahorrarse la carga de recoger el desorden disperso de algún empleado incompetente. Cómo anhelaba los días en que no tenía que preocuparse por la legalidad y la política, y todo lo que tenía que hacer para mantener su imperio en funcionamiento era enfrentarse a sus adversarios con la espada en la mano. Unas pocas pintas, o galones, dependiendo de lo indulgente que se sintiera ese día en particular, de sangre más tarde, y todos sus problemas se resolverían. Todo es culpa de esa maldita Miko, pensó para sí mismo con irritación. Sin embargo, ese pensamiento produjo una sonrisa satisfecha por los viejos tiempos. Había pasado bastante tiempo desde que había pensado en la Miko en ese sentido. Por otra parte, había pasado bastante tiempo desde que se había visto la sonrisa particular en sus labios, ya que dicha sonrisa estaba reservada únicamente para disfrutar de la batalla. Batalla que, desafortunadamente, había sido escasa desde que las leyes del hombre habían dominado el mundo. Sin embargo, por muy tentado que estuviera a menudo de ir y destripar a uno de sus rivales en los negocios, siempre lo retenía lo que había sucedido la última vez que ella descubrió cómo le gustaba hacer negocios. El recuerdo todavía lo hacía temblar, bueno, no temblar, temblar es lo que hacían los tontos de voluntad débil cuando se enfrentaban a horrores de tal magnitud. Él, Sesomaru, no se estremeció ante el mero pensamiento de, pero el recuerdo seguía tan claro en su mente. En todo caso, la mujer definitivamente sabía cómo transmitir su punto de vista. Ella no le había dicho que lo sabía, por supuesto. Eso habría arruinado su plan. Pero debería haberlo sabido. Debería haber sabido que la mujer nunca fue tan dócil y recatada. Incluso paseando por los jardines tal y como habían sido en su momento y rodeados de las voces jubilosas de los niños del asentamiento, muchos de ellos parientes de la extensa familia que se había ido creando a lo largo de los años. Incluso entonces debería haber sabido que algo no estaba bien porque ella nunca estaba tan tranquila. Ella lo había conducido directamente a la masa de niños. No le importaba tanto. Algunos de los jóvenes eran familiares, suyos o de Rin, y los otros bien podrían haberlo sido. Y todos lo conocían lo suficientemente bien como para mantener una distancia respetable, o al menos lo hacían, hasta que ella lo arruinó todo. Esa maldita Miko. Ella se había vuelto contra él tan rápido que él apenas tuvo tiempo de darse cuenta del hecho de que se había movido. Por supuesto, el hecho de que ella hubiera usado la voluntad de su propio padre contra él había hecho que las cosas fueran completamente injustas.
Antes de que él se diera cuenta, ella lo había ensillado con un sutra sagrado contra el que ni siquiera él podía luchar. La cosa atravesó todas las barreras que mantenían a raya su presencia demoníaca y, en un instante, su verdadera forma se reveló en todo su esplendor. Los gritos de cómplice de los niños todavía le hacían querer taparse los oídos. Pero, ¿crees que eran gritos de miedo o de horror como deberían haber sido? Oh, no. No, estos gritos eran mucho más repugnantes y desagradables. Oh. Cachorro. Habían llorado, y pronto se encontró cubierto de docenas de pequeños mosquitos, o niños, si lo prefiere. Por primera vez en su vida, descubrió que no había nada que pudiera hacer. No podía arriesgarse a quitarse a los niños de encima o podrían haber resultado heridos. Por supuesto, no era que estuviera por encima de causar algunos golpes y moretones a los niños que eran lo suficientemente estúpidos como para aferrarse a su persona de esa manera, era solo que no quería verse obligado a escuchar a las madres furiosas. Después de que se hubiera hecho el hecho, y habrían sido muchos de ellos, muchos que no tenían miedo de levantarle la voz. ¿Cómo terminaron las cosas así? Recordó preguntarse a sí mismo cuando se vio obligado a soportar los juegos de niños que se habían expandido para incluir escalar sobre él en algún retorcido juego del rey de la montaña. ¿Cuándo se había desvanecido el miedo? ¿Cómo era posible que incluso sus gruñidos amenazadores y el chasquido de sus grandes fauces que significaban su disgusto pudieran ser recibidos con risitas alegres y gritos en lugar de gritos llenos de horror? Todo fue culpa de esa maldita Miko. Y todo lo que había hecho era caer al suelo soltando una carcajada a su costa. Esa maldita Miko. Pero ahora era el momento de que todo comenzara de nuevo. ¿Las cosas se pusieron en marcha hace miles de años, o fue que comenzaron con la Miko? Malditas paradojas temporales. Como si no tuviera suficientes problemas. Aún así, los eventos que se habían puesto en marcha se estaban desarrollando y era hora de cumplir su parte. Sesomaru echó un último vistazo a los montones de papeleo en su escritorio, levantó su labio en una leve mueca con el conocimiento de que solo se duplicaría cuando regresara, luego se alejó de su escritorio y salió de la habitación. Tenía un amigo que encontrar. Sin embargo, cuando salió de su oficina, el olor del desayuno cocinado en la cocina al otro lado del edificio lo hizo detenerse. El tocino estaba en el menú esta mañana. Por supuesto, normalmente no comería comida humana, pero había algo en el tocino que no podía ignorar. Y eso también fue culpa de la maldita Miko. Kagome. La señora Higurashi llamó a su hija. Antes de que vayas a la escuela, ¿podrías ayudarme con las compras, por favor? Seguro, mamá. La señora Higurashi le entregó a su hija una de las muchas bolsas llenas de comestibles con las que había estado luchando. Siempre conseguía extra cuando sabía que estaría abasteciendo el paquete de Kagome. Después de todo, la niña tenía que alimentar a todo un grupo. Incluso había encontrado un regalo especial que esperaba colarse mientras Kagome no estaba mirando. Hola, mamá. Cuestionó Kagome mientras revisaba el contenido de la bolsa que le habían dado. ¿Qué es esto? ¿Tocino? La señora Higurashi suspiró con disgusto. Demasiado para mantenerlo como una sorpresa. No, querido, respondió ella. Son regalos especiales, para Buyo. ¿Buyo? Pero hay una foto de un perro justo en el paquete. ¿Por qué le darías golosinas para perros a Buyo? Aunque es el lugar para que una madre se sienta orgullosa de que sus hijos sean brillantes y rápidos, la señora Higurashi no pudo evitar desear que solo por esta vez Kagome no lo hubiera sido. Está bien, finalmente cedió, no son para Buyo. Pensé que tal vez a Inuyasha le gustarían. ¿Quieres que le dé golosinas para perros a Inuyasha? Preguntó Kagome con incredulidad. Bueno, y la señora Higurashi respondió lentamente, él es un perro demonio después de todo y con todas esas veces lo hace sentirse por ti y ella se encogió de hombros. Pensé que tal vez apreciaría un regalo especial solo para él. Después de todo, siempre estás robando dulces para ese pequeño zorro. Sí, Kagome pudo sentir la risa brotando en ella, y tuvo que presionarla con fuerza para que no pudiera escapar, pero mamá, Inuyasha también es en parte humano. No sé si él como ser tratado como un perro. La señora Higurashi se encogió de hombros de nuevo. Digas lo que digas, querida. Pero nunca lo sabes hasta que lo intentas. Y si no le gustan, siempre puedes ofrecérselos a ese lobo amigo tuyo. Ante esto, Kagome se rió, incapaz de reprimir por completo el reflejo cuando su problemática imaginación le proporcionó una imagen de Koga babeando por sus golosinas en lugar de sus bienes.
Esa imagen pronto fue seguida por la adición de Inuyasha, quien nunca quería quedarse fuera de nada de lo que ella y el lobo estaban haciendo, y él también estaba obedeciendo sus órdenes de sentarse, recostarse y voltearse. En ese momento, la risa de Kagome no se detendría. Pero si pensaba que las imágenes que le proporcionaba su imaginación eran graciosas ahora, pronto descubriría que podían volverse mucho más graciosas. Oh. Me estoy olvidando de alguien, ¿no? Reflexionó la señora Higurashi mientras jugaba alegremente con la risa alegre de su hija. ¿Qué pasa con ese otro perro del que me hablaste? ¿Cómo se llamaba? El hermano de Inuyasha, Sesomaru. Sí, eso es. Eso fue todo lo que Kagome pudo soportar. No tendría sentido tratar de expresar cuán completamente equivocado o absolutamente gracioso fue cuando su imaginación se puso al día con el juego de su madre y le proporcionó una imagen de Sesomaru rogando por su regalo. La pobre niña no podía ni mantenerse de pie debido a sus cáscaras de risa. Cayó de rodillas agarrándose los costados con dolorosa alegría cuando las alegres campanadas de su alegría brotaron de ella, y de sus ojos entrecerrados comenzaron a caer lágrimas chispeantes. Lágrimas del jovial.